Muy buenos días a todos. Hoy es sábado, día 18 de abril, sábado de la octava de Pascua. Como todos los sábados, está dedicado especialmente a María, a la Virgen Santísima. Ella, que según la tradición recibió el anuncio de la resurrección, la visita del resucitado, de Jesucristo su Hijo, pues merece también que nosotros tengamos para con ella pues ese detalle de comunicar esa alegría, ¿no? Es lo que decimos con ese saludo de la Pascua, ¿no? Alégrate, Virgen María, porque el Señor, a quien mereciste llevar, ha resucitado según su palabra. Ruega al Señor por nosotros. Aleluya. Pues que realmente, ya digo, comuniquemos la alegría de la resurrección, sabiendo que la Virgen Santísima, Madre de Esperanza, acompaña también pues esta tarea, la tarea de ser personas resucitadas y resucitadoras, ¿no? Por la gracia de Dios. Esa es la misión a la que nos envía el Señor. Id por todo el mundo y predicad la buena nueva a toda criatura. El encuentro con el resucitado no nació del deseo de los discípulos de encontrarlo vivo, sino que si fuera así, les hubiera hecho fácil creer que vivía. Al contrario, se les impuso desde fuera, y para ello tuvieron que superar su actitud refractaria a creer lo que humana y razonablemente no podía haber sucedido. Fueron el cariñoso reproche y la cercanía personal del resucitado los que les abrieron los ojos y esponjaron su corazón endurecido. Y de este modo los incrédulos se transformaron en ardientes misioneros, como resalta la palabra de Dios de todos estos días. Aquel Pedro timorato y que había negado al Señor se convierte en un predicador fervoroso y entusiasta, ¿no? También a nosotros, siempre deseosos de seguridades y evidencias, nos envía, a pesar de nuestras vacilaciones, a anunciar que Él vive, se fía de nosotros. Así, en nuestra debilidad, resaltará su fuerza. El Evangelio de hoy es el texto de San Marcos, que hace como un resumen, una síntesis de todo lo que ha ido ocurriendo a partir de la resurrección del Señor. Esta es una especie de resumen del conjunto de las apariciones relatadas por los otros tres evangelistas y que hemos leído en esta semana, ¿no? La aparición a María Magdalena, la aparición a los de Maús, etc. Es Marcos 16, 9, 15. Resucitado Jesús la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ella fue quien lo anunció a los que habían sido sus compañeros y que estaban sumidos en la tristeza y el llanto. El autor subraya que la pecadora ahora es la favorecida. En casa de Simón el fariseo, Jesús ya lo había dejado entrever. Aquel a quien poco se le perdona, poco ama. Así, el pecado puede llegar a ser el inicio de una gran aventura espiritual. Feliz culpa que nos ha merecido tal Redentor, cantábamos en la noche de la Pascua, ¿no? A propósito del pecado de Adán. Esto puede ser también verdad de nuestras faltas. Pero ellos, oyendo que vivía y que había sido visto solo por ella, no lo creyeron. El autor subraya la incredulidad de los 11. He aquí una insistencia que jamás será del todo explorada. Eran 12 discípulos. Abandonaron a su maestro, lo negaron. Uno de ellos lo traicionó y se ahorcó, Judas. Después de su muerte todos quedaron desanimados y entristecidos, se dirigían a sus casas.
Al poco tiempo se les encuentra formando una comunidad ferviente que proclama con valentía en Jerusalén e incluso delante del Sanedrín que le condenó que Jesús vive. Evidentemente no han exagerado. Necesariamente algo ha de haber pasado. Después de esto se mostró en otra forma a dos de ellos que iban de camino y que se dirigían al campo, a Emaús. Estos vueltos dieron la noticia a los demás, ni aun a estos creyeron. Decididamente eran duros de mollera, como se suele decir, ¿no? Duros de cabeza. Al fin se manifestó a los 11, estando recostados a la mesa, y les reprendió su incredulidad y su terquedad, por cuanto no habían creído a los que le habían visto resucitado. Feliz duda que nos proporciona una mayor certeza. No se trata, pues, de personas ingenuas o de iluminados, sino de gentes concretas, de inteligencia dura, ¿no? Ayúdanos, Señor, en nuestras búsquedas y nuestras dudas a conservar en nosotros una disponibilidad, una apertura, una rendija, diría yo, ¿no? Los evangelistas no nos dejan saciar nuestra curiosidad cuando sentimos la tentación de hacerles preguntas indiscretas. ¿Cómo se realizó la resurrección? ¿Qué fue de su cadáver? ¿Qué es un cuerpo resucitado? Solamente nos han dicho lo que ellos han visto. Modestia admirable de los apóstoles que no hacen sino balbucear ese algo que sucedió y que les constriñe a cambiar de opinión, como humildemente reconocen, ¿no? Después les dijo: id por todo el mundo y predicad la buena nueva a toda criatura. El envío a la misión, hay que dar crédito a las maravillas de Dios mientras esperamos verlas con toda claridad. Por la dificultad que tengamos, ¿no? Un cristiano si no siente dentro la llamada o la llama de la fe y no está lleno de la Pascua, no habla, no da testimonio. Mientras que cuando uno tiene la convicción interior, no puede dejar de comunicarla. El que tiene una buena noticia no se la puede quedar para sí mismo. El río que lleva agua la tiene que conducir hacia abajo, por más diques que se le pongan. Lo peor es si el río está seco y no lleva agua. Entonces no hace falta que le pongan diques y no podrá dar origen a ningún pantano. Si el cristiano no tiene convicciones ni ha experimentado la presencia del Señor, entonces no hace falta ni que le amenacen, él mismo se callará, porque no tiene ninguna noticia que comunicar. Cada vez que celebramos la Eucaristía, después de haber escuchado la palabra salvadora de Dios y de haber recibido a Cristo mismo como alimento, tendríamos que salir a la vida, a nuestra familia, a nuestro trabajo, a nuestra comunidad religiosa, a nuestra parroquia, con esa actitud misionera y decidida, aunque como a la Magdalena o a los de Emaús no nos crean. No por eso debemos perder la esperanza, ni dejar de intentar hacer creíble nuestro testimonio de palabra y de obra en el mundo de hoy, ¿no? Jesús, tú me enseñas a vivir como los tuyos, anunciando tu presencia a mis hermanos, no guardándome para mí lo que me susurras al oído. Quiero contárselo a los que están en duelo, a los que, llenos de miedo, no pueden vivir, a los que les invade la tristeza y a los que no pueden con la vida. He de decirles que contigo se vive mejor y que al seguirte se cura la dureza del corazón y se llena uno de deseos de ir a contar tu reino a todos los rincones de la tierra. Nos mandas a los tuyos a ir al mundo entero, a contar que estamos salvados, porque tú has muerto por nosotros, para que consigamos la vida plena.
Recuerda y da gracias en el día de hoy por las personas que te han anunciado al Señor, catequistas, párrocos, la abuela, tus padres. Concreta tu misión de ir a proclamar el Evangelio a toda la creación. Ora por tu incredulidad y dureza de corazón para con el Señor. El gozo pascual va unido siempre al encargo misionero, ¿no? Anunciarlo a todo el mundo. Ante este deseo, para quienes se sienten sus discípulos, no hay obstáculo que pueda más que la voluntad de Dios, aunque se tenga que pasar por persecuciones y contrariedades. Decía el Papa Benedicto XVI, de esta amistad con Jesús nacerá también el impulso que lleva a dar testimonio de la fe en los más diversos ambientes, incluso allí donde hay rechazo o indiferencia. No se puede encontrar a Cristo y no darlo a conocer a los demás. Hoy celebra la Iglesia, entre otros, la memoria de San Perfecto de Córdoba, mártir. En Córdoba, en la región hispánica de Andalucía, San Perfecto, presbítero y mártir, que fue encarcelado y después degollado por los sarracenos por haber combatido la doctrina de Mahoma y confesado con firmeza su fe en Cristo. Fue el primero de los mártires cristianos que ocasionó la persecución de Abderramán II, el emir de Al-Ándalus, hijo y sucesor de Al-Alcam primero en el año 850. San Eulogio, contemporáneo suyo, comienza con el relato de su martirio, el Memorial de los Mártires. Hijo de padres cristianos y nacido en Córdoba, conocedor del idioma árabe, aparece vinculado a la iglesia de San Asciclo, donde se formó y se ordenó de sacerdote, cuando es pleno el dominio musulmán. En el año 850 se abre una etapa de mayor rigor e intransigencia musulmana que rompe la convivencia hasta el momento equilibrada entre las poblaciones monoteístas de la ciudad. El presbítero perfecto encabeza la lista de los mártires cordobeses del siglo IX. En los comienzos del año 850 le rodea un malintencionado grupo de musulmanes. Le preguntan su parecer acerca de Cristo y comparándolo con Mahoma. Perfecto expresó con claridad su fe en Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Sus seguidores están en la verdad y llegarán a la salvación. La ley de Cristo es el cielo y dada por el mismo Dios. En cuanto a que los católicos piensan de vuestro profeta, no me atrevo a exponerlo, ya que no dudo que con ello os molestaréis y descargaréis sobre mí vuestro furor. Pero ante su insistencia y con la promesa de impunidad, con la misma claridad expone lo que pensaba sobre quién ellos tenían como profeta. Mahoma es el hombre del demonio, hechicero, adúltero, engañador, maldito de Dios, instrumento de Satanás, venido del infierno para ruina y condenación de las gentes. Han quedado sus interlocutores atónitos, perplejos y enfurecidos. ¿Cómo podrán soportar que se llame al profeta Mahoma mentiroso y a su doctrina abominación? ¿Aceptarán oír que quienes le siguen van a la perdición? Tienen ciego el entendimiento y su modo de vivir es una vergüenza. Le llaman traidor, le llevan al Cadí y entra en la cárcel. Allá, junto al Guadalquivir, el 18 de abril del 850, en el sitio que se llama Campo de la Verdad, por los muchos mártires que se coronaron, fue degollado por odio a la fe que profesaba. Luego se enterró su cadáver en la iglesia de San Asciclo y sus restos se trasladaron más tarde, en el 1124, a la iglesia de San Pedro en Córdoba. Pues damos gracias al Señor por la vida, la obra y el testimonio de San Perfecto de Córdoba, presbítero y mártir. Yo os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mucho ánimo para seguir adelante a pesar de todas las pruebas. Seguimos rezando por todos los difuntos del coronavirus,
Y pedimos también por todas las personas que luchan por sacar adelante a los enfermos y por todos los que nos ayudan a hacer de esta sociedad un mundo mejor. Os quiero.